Metodología de la investigación en salud. Las variables en las investigaciones en salud. Al incursionar en el camino metodológico de la investigación, uno de los temas a los que se enfrenta el estudiante es el de las variables, especialmente por lo abstracto que se nos presenta este concepto y por las imprecisiones que con frecuencia se encuentran en el Internet. Adelantémonos un poco señalando que en la investigación cuantitativa, es decir, aquella que se apoya en la estadística como herramienta básica, el éxito del estudio depende en gran medida de la precisión y la confianza en la medición de las variables objeto de análisis. En este sentido, se considera necesario puntualizar algunos aspectos relacionados con el tema. Dijimos hace un momento que el concepto de variable comienza a utilizarse a partir del enfoque cuantitativo de la investigación y que sus definiciones tienen sus raíces en las matemáticas y la estadística. En adelante los investigadores las utilizarán en diferentes disciplinas y contextos, aunque no siempre adecuadamente. ¿Pero qué son las variables? Las variables son conceptos, son ideas que se tienen acerca de algo, son una construcción mental. Sin embargo, aclaremos que no todo concepto es una variable. Así, por ejemplo, encontramos que en una investigación hay conceptos que permanecen estables, fijos, que asumen un único valor, mientras que otros conceptos presentan diferentes valores. Entonces, ¿qué son las variables? Intentemos con la siguiente definición. Son aquellas propiedades, atributos, características, magnitudes que pueden tener las personas, los animales o las cosas que conforman nuestra población de estudio. Entonces una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Observemos esta imagen y vemos que aquí hay personas cuyo género es masculino y femenino y que su edad es diferente. Igual podemos deducir de su raza, de la estatura, del peso, del color del vestido, etc., que en cada una de ellas o en todas varían. Todas esas características entonces se denominan variables. Ahora, ¿cuál es el origen de las variables? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es la fuente de las variables? La variable es una representación de la realidad creada por el observador de acuerdo a sus necesidades investigativas que son reflejadas en los objetivos de investigación. Entonces, fuentes de investigación son el enunciado del estudio. Recordemos que en el enunciado está contemplado el propósito de la investigación, la línea de investigación, la población de estudio. Entonces, de allí, del enunciado, encontramos la primera fuente de la variable. La otra son los objetivos. En el objetivo general y los objetivos específicos está oculta, pero hay que indagar para encontrar en ellos que vamos a encontrar allí las variables de estudio. Por ejemplo, una pregunta. En un estudio sobre la prevalencia de asma en pacientes del Centro de Salud del Mutis, ¿cuáles son sus variables? Detengamos un instante el video y anotemos las respuestas. De paso, les solicito que le den like si les gusta este video o dislike si no les gusta. Vamos a esperar un instante mientras ustedes encuentran respuesta a estas preguntas. Bien, entonces efectivamente encontramos dos tipos de variables. Una es lo que se denomina la variable de análisis, la prevalencia. Observen ustedes que en el enunciado del estudio y en los objetivos del estudio seguramente van a encontrar ustedes esa variable contemplada. Pero hay otras variables que surgen de los objetivos específicos, que son las llamadas variables de caracterización. Por ejemplo, la edad de los pacientes. Queremos conocer el género, queremos saber el lugar de origen, el nivel educativo de las personas, el estrato socioeconómico de esos pacientes, los antecedentes familiares de esa enfermedad, el tratamiento recibido.
Esas son variables de caracterización que, repito, se encuentran en los objetivos específicos. Y surge una pregunta. ¿Centro hospitalario, por ejemplo, es una variable? Paremos un momento el video y hagamos la respuesta que creamos conveniente. Efectivamente, centro hospitalario no es una variable, es constante, es el centro de salud MUTIS. El otro tema es el de la operacionalización de las variables. Este es uno de los procesos más necesarios y complejos al momento de precisar el alcance de las variables y facilitar su descripción de manera inequívoca, pues los fenómenos en los que se interesa el investigador deben ser traducidos en variables observables y medibles. La operacionalización entonces consiste en llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano más concreto, aun cuando existen algunas variables que no ofrecen dificultad en su descripción, definición y medición, como por ejemplo la edad, el género, el número de hijos, el peso, la talla. Mientras que existen otras variables de difícil medición, como por ejemplo los hábitos alimenticios, la calidad de vida, el estrés. Entonces la operacionalización no es otra cosa que determinar cómo se va a medir o evaluar la variable. ¿A través de qué? A través de indicadores. Otro concepto que vamos a mirar inmediatamente. ¿Qué son los indicadores? El indicador es la forma como se mide la variable. Ahora bien, muchas variables no presentan ninguna dificultad para su identificación y medición. El indicador entonces aquí es la misma variable. Escuchen muy bien esto. El indicador en estos casos es la misma variable. Por ejemplo, sexo. ¿Cuál es el indicador de sexo? Sexo. Estado civil. Igualmente, estado civil. Lo mismo con lugar de nacimiento y otro tipo de variables como estas. Mientras que hay otras variables que presentan mayor dificultad, que requieren definirse con más precisión. Por ejemplo, peso. ¿El peso, el indicador del peso es en libras? ¿O es en kilogramos? ¿O es en gramos? O en el ejemplo de la variable talla, ¿lo vamos a medir en centímetros? ¿En pies? ¿O la variable edad, lo vamos a medir en años? ¿En meses? ¿En días? Y hay inclusive unas variables más complejas, como por ejemplo índice de masa corporal, que requiere anteriormente haber determinado la variable peso y la variable estatura, dado que índice de masa corporal es el resultado de esta división. Finalmente, miremos este tema de la clasificación de las variables. Aquí se nos presenta mayor confusión en los conceptos dependiendo de la perspectiva del investigador. Cuando el estudiante consulta en Internet el tema de las variables, se encuentra con una cantidad enorme de apreciaciones y de perspectivas sobre las variables que pueden confundir. Nos basaremos entonces en las capacitaciones recibidas del doctor José Supo. Encontramos entonces dos grandes grupos de variables: las variables categóricas, también conocidas como variables cualitativas, y las variables numéricas, reconocidas también como cuantitativas. En metodología desaconsejamos utilizar estos términos de cualitativas y cuantitativas por cuanto inducen a confusión. Las variables categóricas se llaman así porque se expresan en categorías. Se subdividen en nominales y en ordinales. Nominales, aquellas cuya denominación es solo un nombre, y ordinales, las que su denominación contiene un orden. Ejemplos de ellas son, en el caso de las variables nominales, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, indeterminado, tipo de sangre, A positivo, A negativo, B positivo, etc. Estado civil, unión libre, soltero, casado, etc. Y lo mismo ocurre con los ejemplos de religión, municipio, color de piel.
son variables en las que sus valores finales no tienen un orden. El orden es indiferente. Al contrario, en las variables ordinales, los valores que adquieran esas variables sí tienen un orden. Por ejemplo, la intensidad del dolor, sin dolor, dolor bajo, dolor medio, dolor fuerte, etc. El estatus socioeconómico, bajo, 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 medio, etc. El grado de obesidad, normal, exceso de peso, sobrepeso, obesidad tipo 1. El nivel de hipertensión, normal, elevado, hipertensión, etc. Igual pudiéramos decir de grado de satisfacción y el nivel de colesterol. Las variables numéricas, que como he dicho, se expresan en números, tienen dos opciones. Las variables de intervalo, que tienen las características de que esos números pueden ser positivos o negativos, incluyendo el cero, y tenemos aquí como ejemplo la temperatura ambiente. Sabemos que hay ciudades que, por ejemplo, tienen 20 grados de temperatura, otras ciudades que tienen 5 grados de temperatura, otras que tienen 0 grados de temperatura, etc. Lo mismo ocurre con el saldo bancario. Se pueden tener valores o positivos o saldo en rojo o 0 pesos. Lo mismo diríamos del nivel sonoro, cuyo indicador son los decibeles y que sus valores pueden ser positivos o negativos. Finalmente tenemos las variables numéricas de razón, que también se expresan en números, pero esos valores no pueden ser 0 o menor que 0. Veamos estos ejemplos. La concentración de la glucosa en la muestra de sangre, el peso, el número de hijos, la talla, todos son estos valores que se expresan en números, pero si existiese el 0, querría decir que ese sujeto no cuenta con esa variable. Las actividades de la semana. Primero, analizar el archivo denominado taxonomía de las variables. Sobre este archivo habrá una evaluación. Segundo, diligenciar el archivo nuestro cuadro de variables que incluya su variable de análisis y sus variables de caracterización, el mayor número posible de variables. Con frecuencia me preguntan, profesor, ¿cuántas variables debo incluir en mi investigación? Y la respuesta es que no se sabe. Eso depende de las características de cada estudio. Entonces, la recomendación, reitero, es que incluyan el mayor número posible de variables de caracterización. Y además, en ese archivo, diligencien las casillas que allí se solicita. Ese cuadro lo enviará cada uno de los grupos por el medio que defina la universidad. Muy buenas noches.